estudios ecotóxicos de la metformina empleando como bioindicador Dani Herrero. Y voy a tomarme la oportunidad para dar una breve reseña del doctor. El doctor Leobardo Manuel Gómez es originario de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, es químico farmacéutico industrial por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN. En el año 99 y en el 2005 obtuvo el grado de maestro y doctor en ciencias químico-biológicas con especialidad en toxicología en esa institución y actualmente se desempeña como profesor de tiempo completo de la Facultad de Química en la Universidad Autónoma del Estado de México. Pues bueno, voy a cederle la palabra para que podamos estar en esta conferencia que va a dirigir el doctor Leobardo. Doctor, creo que no lo escuchamos. Eh, Perfecto. Bueno, pues una disculpa por los detalles técnicos. Muchas gracias por la presentación. Y el día de hoy les voy a presentar algo de lo que he venido trabajando durante los últimos eh, 20 años de mi trayectoria académica. Y es con los estudios ecotoxicológicos de contaminantes emergentes. Entonces, el día de hoy les voy a platicar específicamente del caso de el contaminante emergente tipo fármaco metformina, que además es muy interesante porque tiene una respuesta hormética. Y bueno, eso en los contaminantes ambientales es muy interesante. En el laboratorio hemos estado trabajando con antiinflamatorios no esteroideos, con beta bloqueadores, con antibióticos. Sin embargo, pues este fármaco tuvo respuestas interesantes como ahorita les voy a comentar. ¿Y cómo surgió el estudio de los estudios ecotóxicos de la metformina? Bueno, pues en el laboratorio siempre nos ha interesado analizar cómo es la contaminación acuática debido a la importancia del agua. El agua, como sabemos, es un recurso que es requerido por todos los organismos vivos, que los recursos son insuficientes para abastecer a todas las necesidades humanas, que solo un tercio del planeta es de agua dulce y como obviamente hay muchas actividades antropogénicas, pues este es muy susceptible a que haya problemas de contaminación. Y bueno, considerando el panorama actual de las sustancias químicas, hablando de contaminación acuática, pues sabemos que aproximadamente se producen 100.000 sustancias químicas y estas son utilizadas a nivel mundial. Esto hace que pues el impacto que puedan tener estas en la eliminación en cuerpos de agua, en suelos o en aire, pues generen que los sistemas de transformación de los ecosistemas se vean rebasados, que el equilibrio ambiental se encuentre alterado y que obviamente haya un impacto desde el punto de vista de contaminación. Y si hablamos de la contaminación acuática, pues nosotros podemos encontrar contaminación acuática de dos tipos: de origen natural, que va a estar dada por las condiciones biogeoclimáticas especiales, es decir, por todos los ciclos del agua, por todos los ciclos de la tierra, por procesos de escorrentía, por procesos de lixiviación. Nosotros podemos encontrar contaminantes fundamentalmente de tipo metálico, pero otra contaminación acuática que es muy importante es la de origen antropogénico. Y dentro de la contaminación por origen antropogénico,
pues esta puede estar dada por actividades productivas, por actividades no productivas y por los procesos sociales o es decir, por el patrón cultural. Es así que nosotros podemos tener descargas domésticas o descargas municipales, descargas industriales y descargas hospitalarias. Y el problema fundamental con las descargas industriales y con las descargas hospitalarias es que estas generalmente van al sistema del alcantarillado. En el mejor de los casos hay plantas de tratamiento de aguas residuales, pero en algunos casos no hay estas plantas de tratamiento de aguas residuales. Y también tenemos que considerar que en México las plantas de tratamiento de aguas residuales no son lo suficientemente eficientes para remover los tipos de contaminantes que se producen. Por ejemplo, los de tipo orgánico es muy difícil removerlos porque generalmente los procesos para los cuales se utiliza el tratamiento es procesos de floculación con aluminio, procesos de cloración, y de hecho esto empeora muchas veces la situación de contaminación en el agua porque estamos adicionando contaminantes que pueden agravar el problema por las interacciones toxicológicas que se pueden presentar entre los diferentes compuestos que están presentes pues, en los cuerpos de agua. ¿Y qué pasa con los contaminantes en el ambiente? Esta diapositiva es muy interesante porque, pues, generalmente nos indica que el problema lo tenemos de forma persistente. No, no es que nosotros tengamos una eliminación de los contaminantes. Por ejemplo, podemos tener contaminantes en el aire que por procesos de lluvia van al suelo, pero que por evaporación pueden regresar al aire que en el suelo por procesos de lluvia y procesos de escurrentía pueden llegar al agua y finalmente si están presentes en una columna de agua van a llegar a los sedimentos, pueden estar en los sedimentos superficiales o en los sedimentos profundos, pero que también por procesos de evaporación van a llegar al aire y procesos de lluvia nuevamente regresan al agua. Entonces, en realidad no tenemos una eliminación de los contaminantes y esto genera pues que los contaminantes estén de forma persistente ahí y sobre todo si tienen características físico-químicas que favorecen que estos compuestos se encuentren en el suelo. Por ejemplo, en el suelo y en el agua y en los sedimentos, nosotros podemos tener que los contaminantes de tipo orgánico se pueden unir a los ácidos húmicos y fúlvicos en el caso de los sedimentos, a la materia orgánica en el caso del agua y en el caso del suelo. Y obviamente los que van a ser liposolubles, pues van a ser más persistentes en el ambiente. Y es a lo que en muchos casos nosotros llamamos contaminantes recalcitrantes. Entonces, es muy importante, pues, este ciclo de contaminación, porque, pues, como les decía, no se eliminan del ambiente, generalmente se mantienen presentes ahí. Y si hablamos de contaminación, pues en la contaminación nosotros hemos tenido fundamentalmente eh, la evaluación de contaminantes que se encuentran presentes en plaguicidas. También se han evaluado mucho la toxicidad de metales pesados, de hidrocarburos, de solventes como el etanol y de detergentes. Sin embargo, pues no es que estos estén pues ahí presentes de la misma manera. Ha habido el ingreso de nuevos contaminantes y estos nuevos contaminantes pues van a tener un impacto dentro de en un cuerpo de agua y en los organismos acuáticos. Van a afectar fundamentalmente el equilibrio hídrico. Entonces, en este sentido, pues nosotros podemos mencionar que podemos encontrar también a los contaminantes emergentes y estos contaminantes han sido, aunque es un nuevo tipo de contaminantes, son contaminantes que ya estaban presentes, pero se empezaron a denominar como contaminantes emergentes, ya que se sabe relativamente poco o nada de su impacto en el ambiente, en compartimentos ambientales, eh, razón por la cual estos no han sido regulados y
la disponibilidad de métodos para su análisis es nula o limitada. Inclusive esta situación ha cambiado un poco porque ya hay métodos analíticos que son muy acuiciosos que nos permiten determinar las concentraciones reales de estos contaminantes en el ambiente. Entonces, pues en ese sentido, pues ya podemos encontrar o hacer la caracterización de estos contaminantes y en estudios de ocurrencia encontrar que se encuentran en concentraciones desde miligramos por litro, pero también se han identificado concentraciones de picogramos por litro. Entonces, esto habla de la eficiencia de los métodos analíticos para la cuantificación de estos contaminantes. Y otra particularidad que tienen estos compuestos es que generalmente su entrada al ambiente va a ser continua. Entonces, aunque no sean recalcitrantes y que no tengan esas características fisicoquímicas para persistir en el ambiente, pues obviamente estos van a estar entrando continuamente y pueden generar efectos deleterios sobre los organismos que se encuentran presentes en los cuerpos de agua. Entonces, por esto es muy importante este término de contaminantes emergentes. Cabe mencionar que en México hay muy poca información o más bien no hay legislación ambiental en términos de el análisis de este tipo de contaminantes. La Unión Europea y la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos es la que ha determinado en su mayoría que se han hecho esfuerzos por la regulación. De hecho, hay algunas directrices que han surgido y se habla de que estos compuestos en concentraciones de miligramos por litro o microgramos por litro pueden generar efectos y que ya son susceptibles a regulación. Sin embargo, pues esto todavía es incipiente, la información. Y de hecho, la Unión Europea, a través de la EMEA, eh, saca un listado de contaminantes emergentes que se actualiza cada 2 años y dentro de estos se encuentran presentes, pues fundamentalmente fármacos, pero también tenemos algunos productos hormonales, algunos retardantes de flama, que dentro de estos compuestos están los emergentes. Pero ¿cuáles son las principales vías de entrada de los medicamentos al ambiente? Pues nosotros podemos tener que los medicamentos se pueden encontrar presentes en el ambiente a través de la orina o de las heces, ya que generalmente los productos o los principios activos o sus metabolitos después de procesos de biotransformación en pacientes van al sistema de alcantarillado a través de orina y heces. Como sabemos, pues todos los fármacos o la mayoría de los fármacos tienen la capacidad de biotransformarse y se pueden encontrar presentes en ciertas cantidades en el sistema de alcantarillado. También la liberación directa en sistemas de aguas residuales desde la industria farmacéutica, descargas municipales y unidades hospitalarias, es lo que les comentaba, que generalmente, aunque haya plantas de tratamiento de aguas residuales, estas no son lo suficientemente eficientes para remover este tipo de contaminantes. Y generalmente los métodos que han resultado ser muy eficientes son los procesos de oxidación avanzada. Sin embargo, los procesos de oxidación avanzada en muchos casos son muy radicales para evaluar el efecto. Entonces, en este sentido, pues nosotros tenemos que darle un tratamiento previo al proceso de tratamiento para que no generen toxicidad y las aguas puedan reutilizarse. También podemos encontrar a otra vía de entrada, es por deposiciones terrestres, por ejemplo, a través de la aplicación de fangos a la tierra, la lixiviación de los vertederos de residuos sólidos, también por el riego con aguas residuales no tratadas o que si fueron tratadas, pero debido a los procedimientos obsoletos no se lograron eliminar a los contaminantes. Otra entrada es los medicamentos de uso veterinario. Generalmente muchos de los fármacos que utilizamos los humanos son similares a los que utilizan los animales y en este sentido, pues estos también pueden generar una contaminación y obviamente los productos farmacéuticos que son destinados para el cuidado de las plantas. Entonces, si se dan cuenta, hay una gran variedad de vías de entrada de los medicamentos al ambiente y esto pues va a estar generando un impacto importante sobre los procesos de contaminación.
Aquí les presento de forma resumida estos procesos a través de los procesos de manufactura. Podemos tener el tratamiento de las aguas residuales y en el agua y posteriormente en el suelo van a estar presentes estos contaminantes en los tratamientos que se utilizan en acuacultura. También podemos tener presentes en el agua por el desecho inapropiado de medicamentos, aunque debiera de haber una cultura en nuestro país del desecho de medicamentos, pues no existe y aunque está el programa del SINGREM y hay depósitos específicos en las farmacias, muchas veces los medicamentos son eliminados en los hogares y van directamente al alcantarillado municipal, al tratamiento de animales domésticos, que les decía que en muchos casos es muy similar, e igual el tratamiento de ganados de los medicamentos que podemos encontrar presentes, y obviamente esto va a suelo y agua, y como está la dinámica de los contaminantes que les había comentado, pues estos los vamos a tener presentes en todas las matrices ambientales. Entonces, esto agrava el problema de contaminación. Para la evaluación de la seguridad de los medicamentos, pues ya está muy tipificado actualmente que se tiene que hacer toda la parte de desarrollo farmacéutico. Y en este sentido, se hace, pues primero el descubrimiento de la molécula, se hace un análisis temprano, un análisis físico-químico, posteriormente se hacen pruebas en animales, en estudios preclínicos que pues tienen que demostrar que los posibles medicamentos tengan una acción farmacológica y que sirvan, que sean eficaces, pero que también no tengan toxicidad, y eso es a través de pruebas de toxicidad agudas, subagudas, subcrónica y crónica, que son las pruebas generales, las pruebas funcionales como que no generen hepatotoxicidad, nefrotoxicidad, neurotoxicidad, no generen dermotoxicidad ni toxicidad del sistema nervioso central y obviamente de cada uno de los órganos y sistemas del organismo, y las pruebas especiales que son pruebas de teratogénesis, mutagénesis y carcinogénesis. Entonces, si aprueban esta fase de estudios preclínicos, ya se van a la parte de estudios clínicos, que cada una tiene las características, son estudios de fase uno, fase 2 y fase 3, donde se evalúa la eficacia y la seguridad de los medicamentos, ya se hace el escalamiento de dosis, y una vez que se logra esta etapa, pues se va a la presentación a la autoridad sanitaria para que los medicamentos se aprueben, y si son aprobados, pues obviamente se van a posteriormente hacer estudios farmacoepidemiológicos. Sin embargo, actualmente ya en la legislación europea y en la legislación eh, a través de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, ya se solicita que haya estudios de ecofarmacovigilancia para ver cuál es el impacto que tienen estos contaminantes en el ambiente. Entonces, así es como surge la ecofarmacovigilancia, que es una disciplina que se encarga de evaluar todas las actividades asociadas con la detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos de los productos farmacéuticos en el medio ambiente. Y esto fue reconocido en 2005 por Al Gore, el ex vicepresidente de los Estados Unidos, que mencionó la necesidad de una acción global sobre el problema de contaminantes emergentes, y esto fue en una reunión del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente que se realizó en Ginebra. Sin embargo, a la fecha, pues no ha habido el impacto que debiera haber habido con estas medidas. Y bueno, se está trabajando en esta parte de hacer la difusión, de ver qué pasa con los estudios para pues tener una idea clara del impacto que genera la presencia de contaminantes en el ambiente. Y bueno, ya con estos antecedentes, ahora sí voy a entrar en materia y les voy a platicar los hallazgos que encontramos en el laboratorio estudiando a la metformina, que ustedes saben que es uno de los hipoglicemiantes orales que es más utilizado. De hecho, a nivel mundial es muy utilizado y por eso nos llamó la atención hacer este estudio, ya que sabemos que la diabetes tipo 2, uno de cada 11 adultos tiene diabetes, y eso implica que a nivel mundial tenemos 415 millones de personas con diabetes. Aquí les presento una tabla del ranking mundial que tiene la diabetes.
Los principales países que la tienen son China, India, Estados Unidos, Brasil, pero si se dan cuenta, México se encuentra en el quinto lugar. Y obviamente, pues eso hace que se utilicen medicamentos específicos. Aquí les voy a hablar de la metformina. Acá tenemos algunas marcas de la metformina que son utilizadas en dosis diarias definidas de 0,5 a 2,5 miligramos. Y bueno, la metformina tiene ciertas propiedades físico-químicas que hacen factible que ésta pueda estar presente en el ambiente. Es una molécula relativamente pequeña, tiene un peso molecular de 129,2, es muy soluble en agua, tiene un KW de -4,9 y un pK de 3,1 y 13,8 que favorece que la metformina pueda estar presente en, en el agua a diferentes pHs y obviamente pues este KOW que tiene favorece también que tenga una alta solubilidad en agua que pueda ser altamente absorbida en lodos y obviamente pues pueda generar efectos sobre los organismos acuáticos. Entonces esta fue parte de la información que motivó a que nosotros hiciéramos el estudio de la metformina y los efectos toxicológicos. Con respecto al ciclo de vida de la metformina, pues sabemos que por la fabricación y las altas prescripciones va a ser un medicamento que se encuentre muy presente en los hogares y obviamente en los hospitales, dado que pues la diabetes mellitus es una de las enfermedades más importantes que generan mortalidad en nuestro país y en el mundo. Esta puede ser excretada y se excreta en forma inalterada. De hecho, nosotros podemos encontrar la metformina al 100% en los cuerpos de agua y en los afluentes municipales, industriales y hospitalarios. Sin embargo, una vez que esta se va al drenaje y que va directamente a las plantas de tratamiento de aguas residuales, esta puede ser transformada y vamos a encontrar que la metformina se encuentra después de estos procesos de tratamiento en un 20% como metformina y en un 80% como guanilurea, que es el principal producto de transformación de la metformina. Y obviamente esto hace que se vaya a ríos, océanos y lagos y que ésta llegue al suelo o inclusive haya sido medida en agua potable. Entonces ese es uno de los impactos importantes de la metformina. Con respecto al consumo, pues aquí vemos que hay un incremento importante. Acá les presento las prescripciones de metformina por año en 2017 y aquí tenemos que Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda del Norte, Gales, Escocia, Dinamarca, Holanda y Suecia son eh, parte de las ciudades y países que más han reportado prescripciones por año. Y aquí vemos que, por ejemplo, en Estados Unidos, de 2014 a 2016 hubo un incremento del 5,7% en el uso de la metformina, en el consumo, y en Inglaterra del 12,2% de 2014 a 2017. Entonces, esto nos habla de el alto impacto del consumo per cápita que puede tener este fármaco en el ambiente, en el mundo. Y con respecto a los estudios de ocurrencia, aquí les presento una tabla muy limitada. Sin embargo, pues nosotros hicimos una revisión sistemática en 2020 de la metformina y observamos que se encuentra prácticamente en todo el mundo y se encuentra en influentes de plantas de tratamiento de aguas residuales, en efluentes de plantas de tratamiento, en agua superficial, en agua subterránea, inclusive en agua de beber y en concentraciones de microgramos por litro. También hicimos una revisión de la concentración presente de guanilurea y también las concentraciones en los mismos afluentes son muy variables y aquí también tenemos en concentraciones que van desde 28,2, punto 9, 2100 microgramos por litro de estos componentes. Entonces, de hecho, en el laboratorio hemos comprobado la toxicidad de ambos y ahorita vamos a ver los resultados. Con respecto a los estudios toxicológicos que había en el momento en que nosotros empezamos a trabajar,
pues fue que la metformina generaba intersexualidad. La metformina se ha tipificado como un medicamento que es un disruptor endocrino. Entonces, em, piméfales promelas en larvas específicamente a 40 microgramos por litro de metformina durante una exposición a 365 días, se ha observado un incremento en la actividad de la vitalogenina y de algunas enzimas, algunos genes que están relacionados con los problemas de disrupción endocrina. También se han observado alteraciones metabólicas en salmotruta, en larvas en concentraciones de 1 microgramo a 1000 microgramos por litro en 156 días, aumentando el glucógeno hepático. También intersexualidad en Oricias latipes o el pez medaca, el pez japonés, en concentraciones de 40, 120 y 360 microgramos por litro durante la exposición a 4 semanas. Y aquí se observa la disrupción del eje hipotalámico pituitario gonadal. Y la toxicidad en especies larvarias de Orcipias latipes también se observó de 1 microgramo a 1000 microgramos por litro durante 4 semanas y se vio una alteración de genes asociados con el metabolismo celular y el crecimiento y la proliferación celular. Entonces, como ven, las respuestas que nos motivaron a hacer este estudio, pues son muy importantes. Sin embargo, como siempre, hay ausencias o hay carencias dentro de la información toxicológica o del perfil toxicológico de la sustancia, y en este sentido, pues nos permitieron a nosotros, pues plantear ciertos objetivos. Con respecto a los efectos tóxicos de la guanilurea, pues en Oricias latipes, en larvas, se observó que 1 nanogramo por litro de guanilurea durante 4 semanas generó alteración de genes asociados con el metabolismo celular, el crecimiento y la proliferación celular, la comunicación y estructura celular y la detoxificación de especies reactivas de oxígeno. Inclusive dentro de la revisión que hicimos, la guanilurea puede inducir los mismos efectos tóxicos que la metformina a concentraciones en varios órdenes de magnitud por debajo de la metformina. Entonces eso fue también muy relevante. Les comentaba que nosotros publicamos un review de toda esta información en la revista Science of the Total Environment en 2020 y obviamente pues motivó por un lado, hicimos un estudio agudo y ahorita les voy a mostrar qué hicimos en el laboratorio. El objetivo que planteamos fue evaluar las alteraciones al desarrollo embrionario y los efectos teratogénicos inducidos por concentraciones ambientalmente relevantes de metformina en larvas del pesebra. A nosotros la revisión previa nos sirvió para determinar estas concentraciones ambientalmente relevantes que estaban presentes en todo el mundo. De hecho, nosotros utilizamos intervalos de concentración que fueron utilizados pues, a nivel mundial y encontrados en diferentes matrices ambientales de diferentes cuerpos de agua. Y bueno, pues eso fue parte de la relevancia del estudio. Por un lado, hicimos un estudio de embriotoxicidad y determinamos el estrés oxidativo. Para esto hicimos el proceso de reproducción, hicimos la recolección de los ovocitos. Previamente hicimos una preexposición donde pusimos machos y hembras. Se dio el proceso de fecundación, se obtuvieron los ovocitos que fueron viables. Estos se evaluaron por un microscopio estereoscópico y se llevaron a cabo los procesos de incubación a 27 grados centígrados. Posteriormente se utilizó el protocolo FET, que es un protocolo de toxicidad aguda que es dentro de las directrices que marca la OSD para evaluar la toxicidad en especies larvarias de la metformina. Hicimos la preexposición de los ovocitos. Después, en placas de 48 pozos, pusimos concentraciones de diferentes concentraciones ambientalmente relevantes de metformina con sus respectivos testigos. Se llevó la incubación a 27 grados centígrados y después de diferentes tiempos de corte como 12, 24, 48, 72 y 96 horas, hicimos un análisis de los ovocitos para ver el número de ovocitos que estaban muertos, el número de ovocitos que estaban mal formados y las malformaciones principales que se presentaron en los ovocitos. Y posteriormente, en un experimento
que se llevó a cabo de forma simultánea, también se obtuvieron los ovocitos, se expusieron a estas concentraciones ambientalmente relevantes para hacer la valoración del estrés oxidativo. Luego se hizo el muestreo de las larvas, porque los ovocitos se eclosionan a las 72 horas, entonces a las 72 y 96 horas nosotros tomamos los ovocitos que fueron expuestos a las diferentes concentraciones y les hicimos diferentes tratamientos para evaluar los biomarcadores de estrés oxidativo, dentro de los cuales evaluamos el grado de lipoperoxidación, el grado de contenido, el contenido de proteínas carboniladas y también evaluamos el contenido de hidroperóxidos. Pero también medimos la actividad de las enzimas antioxidantes como la superoxidismutasa, catalasa y glutatión peroxidasa. Esto para ver cómo estaba el estatus oxidativo en los ovocitos y si este mecanismo de toxicidad que ya está muy tipificado estaba relacionado con los estudios embriotóxicos y de teratogénesis que hicimos previamente en estas etapas que les comentaba. Y bueno, ¿qué resultados obtuvimos? Aquí les voy a presentar algunos de los resultados que obtuvimos. Aquí tenemos las tasas de mortalidad. Vean cómo en el control no tuvimos ningún organismo muerto. Sin embargo, cuando fuimos incrementando las concentraciones, utilizamos concentraciones de 1, 10, 20, 30, 40, 50, 75 y 100 microgramos por litro. Y vemos como de 1 a 75 hubo un incremento significativo en la mortalidad. Entonces, la metformina no solo aumentó la tasa de mortalidad y de malformaciones del pez, porque también nosotros observamos un incremento en las malformaciones, sino que también aceleró el proceso de eclosión de los peces. Les decía que generalmente el proceso de eclosión se da a las 72 horas y aquí lo podemos observar. Sin embargo, como pueden ver aquí, en la mayoría de las concentraciones, nosotros tuvimos la eclosión desde las 48 horas. Y obviamente eso hace que el ovocito eclosione previamente y que no esté preparado para responder ante una respuesta de contaminantes. Y generalmente los peces que eclosionan a tiempos tempranos son organismos que no están listos para, pues, para sobrevivir en el medio y bueno, pues esto va a generar la muerte prematura de estos compuestos, dado que estos estudios anteriores han demostrado que la metformina puede ser un disruptor endocrino. Podría sugerirse que estas alteraciones hormonales en los peces podrían estar implicadas en la aceleración del proceso de eclosión. No obstante, se deben hacer estudios para dilucidar el mecanismo de este fármaco para saber cuál es el proceso específico a través del cual se puede llevar a cabo el proceso de eclosión de forma rápida. Y esto lo podemos hacer con genes. En ese momento nosotros no habíamos trabajado con genes, pero posteriormente les voy a mencionar algunos otros resultados de estos efectos. Y luego aquí está muy interesante. Vean, estas son las malformaciones que se presentaron principalmente. Durante todo el periodo de exposición, la metformina indujo varias malformaciones de los embriones en el pez cebra. Entre ellas se incluye malformaciones como deterioro de la cola. Acá la podemos observar. Vean, hay problemas de edema, de escoliosis muy claramente, de edema pericárdico. Aquí podemos observar. También nosotros podemos tener deformación del saco vitelino, también observamos procesos de hipopigmentación, la ausencia de ojos y la malformación craneofacial. De hecho, aquí ustedes pueden ver cómo en estas concentraciones de 1 microgramo por litro, que fueron las más bajas, se presentaron malformaciones que fueron pues relativamente leves. Sin embargo, nosotros podemos ver que a las concentraciones de 100 microgramos por litro, el estatus del pez está totalmente alterado. Véanlas también a los 75 microgramos por litro.
Un posible mecanismo a través del cual la metformina puede inducir estas malformaciones en los peces puede ser el fenómeno de estrés oxidativo. De hecho, por eso nosotros quisimos comprobarlo en el laboratorio, ya que, como es bien sabido, las especies reactivas de oxígeno actúan como mensajeros primarios y secundarios para inducir el crecimiento o la muerte celular. De hecho, nosotros también posteriormente en el estudio con adultos hicimos la determinación del fenómeno de apoptosis para ver si había muerte celular programada. Y además de que el sistema redox controla diferentes factores de transcripción que tienen que ver con las vías de señalización que están implicadas en procesos de proliferación, que están implicadas con procesos de diferenciación y obviamente con los fenómenos de apoptosis. Entonces, pues claramente nosotros podríamos observar estos efectos. Luego, cuando nosotros vimos la respuesta integrada de biomarcadores con los fenómenos de estrés oxidativo, acá les decía, nosotros medimos grado de lipoperóxidos, hidroperóxidos y proteínas carboniladas y también las enzimas antioxidantes. Y nosotros vemos cómo en las concentraciones más bajas, pues la actividad y se va fundamentalmente hacia la actividad o el incremento de el grado de lipoperoxidación, hidroperóxidos y proteínas carboniladas, y así se va manteniendo durante las concentraciones subsecuentes. Entonces aquí comprobamos que el incremento de estas especies reactivas de oxígeno pues estaban inhibiendo la actividad enzimática, ya que las enzimas antioxidantes se veían disminuidas por efecto de la metformina. Y pues sabemos que una de las funciones principales de la metformina es la inhibición del complejo 1 de la cadena de transporte de electrones de la mitocondria. Y esto conduce a diferentes cambios en la membrana mitocondrial y en la producción de ATP. Y estos cambios inminentemente pueden llegar a un aumento en la producción de las especies reactivas de oxígeno. ¿Cuáles son estas especies reactivas de oxígeno? Pues fundamentalmente el radical anión superóxido, el peróxido de hidrógeno y el radical hidroxilo, que de hecho lo comprobamos con estas respuestas oxidativas en los biomarcadores de oxidación. Y esto puede desencadenar la activación de la maquinaria apoptótica de la célula y por lo tanto las anomalías corporales y la aceleración del proceso de eclosión encontrados en este estudio pueden ser consecuencia de la inhibición de este complejo 1 de la mitocondria. Y de hecho, pues ya haciendo una comparación con algunos otros estudios, nosotros vimos que también generaban estas afectaciones. Derivado de esto se publicaron dos artículos, uno de los efectos de la guanilurea en Science of the Total Environment y otro en Chemosphere de los efectos de la metformina que encontramos de los daños embriotóxicos y teratogénicos. Y esto nos motivó a hacer la segunda parte de lo que les voy a platicar, de que hicimos un estudio crónico para evaluar los efectos neurotóxicos de la metformina. Como les mencionaba, generalmente la metformina tiene un tamaño molecular muy pequeño, lo que favorece su ingreso al sistema nervioso central. Generalmente las sustancias para entrar al cerebro tienen que tener un alto grado de liposolubilidad. Este fármaco no lo tiene, sin embargo, el peso molecular favorece la entrada y de hecho nosotros comprobamos las concentraciones porque se hizo la medición de las concentraciones de la metformina en cerebro y observamos estos efectos a nivel crónico. Aquí nosotros evaluamos los efectos neurotóxicos inducidos por concentraciones también ambientalmente relevantes por exposición crónica a adultos de daño horario. Este estudio ya lo hicimos en adultos porque queríamos ver cuál era el impacto y aquí los organismos estuvieron expuestos crónicamente durante 4 meses a la metformina. Y aquí nosotros hicimos la medición del comportamiento del pez. Esto lo hicimos a través de la prueba de Nobel Tank, que generalmente evalúa ciertas variables.
Tagiotaxis, que es el tiempo pasado por un tercio inferior en el tanque, la natación errática, eventos de zigzag y la congelación o el freezing, que es el cese completo de los movimientos. Entonces, lo que nosotros hacíamos es tener una pecera específica. Nosotros pusimos un sistema de grabación y veíamos cómo el pez se iba hacia la parte de abajo, hacia la parte de arriba, cómo iba moviéndose. Hicimos un seguimiento de toda la trayectoria durante la grabación de estos videos y posteriormente estos videos se analizan en programas específicos. En este caso utilizamos el ToxTrax, que es un programa que se utiliza para evaluar el comportamiento. Pero además nosotros ya habíamos comprobado que la metformina tenía la capacidad de generar estrés oxidativo en embriones y pues lo quisimos hacer en adultos y en un órgano que es muy susceptible a procesos de oxidación como es el cerebro por su alto contenido en lípidos. Entonces nosotros hicimos la determinación del grado de lipoperoxidación, del contenido de hidroperóxidos, de las proteínas carboniladas y medimos la actividad de la superoxidasa dismutasa, catalasa y glutatión peroxidasa las metodologías ya muy establecidas de Buchiaus, de Jan, de Levin, de Misray Fidrovich, de Radi y de Gunzler y Flock. Y también nosotros quisimos evaluar en este estudio la capacidad de alterar la neurotransmisión. Entonces, nosotros medimos la actividad de la acetilcolinesterasa, que es una enzima que su función es hidrolizar a la acetilcolina para formar colina y ácido acético en el sistema nervioso central. Y la inhibición de esta enzima provoca contracción muscular y es un indicador de apoptosis inducido por estrés oxidativo, pero además esta nos podía ayudar a correlacionar los efectos a nivel de comportamiento y pues el estrés oxidativo que nosotros estábamos evaluando. Por eso nosotros quisimos integrar estos biomarcadores para la parte de evaluación. Y también en este estudio ya no solamente nos quedamos en la parte bioquímica, sino también quisimos ver qué pasaba con la evaluación de la expresión génica a través de pruebas de PCR. Hicimos la exposición de los peces, hicimos la extracción de cerebro, posteriormente hicimos la prueba de PCR utilizando el termociclador y evaluamos la expresión génica de los genes que les voy a mencionar en un momento. Y también, como evaluamos algunos genes que estaban relacionados con los fenómenos de apoptosis, nosotros quisimos comprobar si estas concentraciones ambientalmente relevantes de metformina generaban a las 96 horas efectos de genotoxicidad y citotoxicidad. Entonces medimos fundamentalmente el ensayo Cometa, que es un ensayo de electroforesis unicelular, y pruebas de toxicidad con el ensayo de túnel para ver las células que estaban en apoptosis. Aquí, estas células verdes son las células que se encuentran en apoptosis y nosotros comprobamos que se generaba esta muerte celular programada. ¿Qué observamos? Medimos la supervivencia de los adultos y como vemos, al aumentar las concentraciones, la supervivencia de los organismos va disminuyendo. Acá solamente utilizamos en este estudio las concentraciones de 1 microgramo, 20 microgramos por litro y 40 microgramos por litro, que eran concentraciones pues que habían generado efectos en los estudios de embriotoxicidad y teratogenicidad. Y aquí tenemos los puntos finales de comportamiento. Acá tenemos la distancia viajada del pez. Aquí estamos viendo cuánta parte estaba en los organismos control, pues la mitad del tiempo está en la parte de abajo de la pecera y la mitad en la parte de arriba, y cómo ésta se iba modificando por exposición, cómo los peces se mantenían más en la parte de abajo y eso nos habla de una alteración en el comportamiento. También medimos el tiempo de distancia y estos efectos neurotóxicos inducidos por metformina, pues obviamente pueden estar estrechamente relacionados con el mecanismo de acción de la metformina que ya les había mencionado. Como es bien sabido, una de las funciones de la metformina es la inhibición del complejo 1 mitocondrial
Esto va a conducir a diversas alteraciones de la estructura mitocondrial y a la producción de ATP. Y la inhibición del complejo 1 mitocondrial está relacionada también con la generación de especies reactivas de oxígeno. Y estas especies de reactivas de oxígeno eh, inhiben el complejo mitocondrial de la metformina y pueden perturbar el flujo de electrones y causar la generación del radical anión superóxido y de otras especies reactivas de oxígeno que pudieran estar alterando el comportamiento. Debido a su limitado sistema antioxidante y a su alto contenido de ácidos grasos poliinsaturados, el cerebro, pues obviamente es un órgano que está especialmente vulnerable al efecto dañino de las especies reactivas de oxígeno. Entonces, hasta donde se sabe, pues la metformina puede inducir estrés oxidativo en el cerebro de los peces y en concordancia con estos resultados, pues también se ha visto la acumulación de errores en células de carcinoma hepatocelular humano mediante la inhibición de la expresión de genes NRF1 y NRF2, que de hecho nosotros hicimos la medición. Aquí, inminentemente, nosotros comprobamos que se incrementaban también los biomarcadores de estrés oxidativo. Aquí tenemos las enzimas antioxidantes, que hubo una diferencia significativa con respecto al control en los casos más altos, muy parecidas al control positivo que nosotros tuvimos en todas las enzimas antioxidantes y en los biomarcadores de oxidación celular también. Si se dan cuenta, acá este es el control positivo y vean cómo está muy parecido a las concentraciones, a la exposición de peces a las concentraciones de 40 microgramos por litro. Y todas obviamente tienen un incremento significativo con respecto al control. Entonces nosotros comprobamos que efectivamente se estaba generando el fenómeno de estrés oxidativo. Entonces les decía, a diferencia de los estudios que hay con metformina, pues se ha visto que hay una regulación a la alza de la expresión de los genes relacionados al estrés oxidativo, como es el NRF1 y NRF2 en el cerebro de pez cebra. Y esto puede deberse al mecanismo de acción de la metformina. Los estudios, les decía, han demostrado que la metformina puede proteger diferentes cultivos celulares del estrés oxidativo debido a su capacidad para activar el factor de transcripción NRF2, que es otro de los genes que medimos, a través de la señalización del AMPK. Entonces, aquí nosotros observamos estos efectos. Vean, cuando medimos la expresión génica, nosotros vimos que los genes que regulaban a la alza son los genes que están relacionados con el estrés oxidativo, que es NRF1 y NRF2. Nosotros observamos ese incremento en la actividad o en la regulación a la alza de estos genes y obviamente lo comprobamos bioquímicamente con la determinación de el fenómeno de estrés oxidativo. Pero también nosotros vimos o quisimos evaluar los efectos de la muerte celular programada. Entonces medimos la proteína P53 y el VAX, que son genes relacionados a los fenómenos de apoptosis, y también medimos las caspasas efectoras 3 y 9 que confluyen del mecanismo exógeno y endógeno de la vía de apoptosis, y también encontramos que en el P53 y en el VAX había una regulación a la alza y en las caspasas una regulación a la baja, que ahorita pues vamos a verlo con los estudios relacionados ya desde el punto de vista bioquímico. Y también medimos la formación del beta amiloide, que está relacionado con los efectos, y también en todos estos genes que ya son genes específicos del mecanismo de acción que les mencionaba de la metformina, nosotros observamos un incremento o una regulación a la alta de estos efectos. Entonces, nosotros medimos también la actividad de caspasa 3 y pues aquí tenemos el control positivo
Y también vemos cómo hubo una diferencia significativa con las 3 concentraciones que nosotros probamos con respecto al control. No llegaron tanto al como el control positivo, sin embargo, sí todas estas diferencias fueron significativas y obviamente nosotros lo comprobamos con los genes como con la medición de genes como el P53 y el VAX. Y por otro lado, cuando medimos la actividad de la caspasa, aquí tenemos el control, que son células que no están en apoptosis. Y aquí tenemos el control positivo, en donde todas las células se encuentran en apoptosis. Y aquí podemos observar cómo todos los cultivos de las células que nosotros evaluamos, cuando iba incrementando la concentración, había un mayor número de células en apoptosis. Entonces, quiere decir que todas estas células se iban a través de la muerte celular programada. Y bueno, pues con esto nosotros comprobamos el efecto neurotóxico de la metformina en pesebra. Derivado de esto, pues se publicó un artículo en Science on the Total Environment con los efectos crónicos de la guanilurea. Actualmente tenemos otro en evaluación que son los efectos de la metformina. Y a manera de conclusiones que podemos obtener es que la metformina genera efectos embriotóxicos y teratogénicos en larvas de daño rerio a concentraciones ambientalmente relevantes. Y de hecho, pues como les enseñé en las fotografías, los efectos pues son muy, muy radicales, son efectos muy marcados en la alteración al desarrollo embrionario, que la metformina es capaz de generar efectos neurotóxicos en adultos de daño rerio a concentraciones ambientalmente relevantes, y nosotros medimos pues fenómenos de apoptosis, la muerte celular programada y fenómenos de genotoxicidad. Entonces nosotros podemos observar esto y que la metformina puede alterar el equilibrio ecológico en cuerpos de agua. De hecho, pues como les comentaba, pues esto es a lo que nos hemos dedicado en los últimos años. Aquí agradezco a todo el equipo de colaboradores, pues doctorados y alumnos de maestría que han estado en el laboratorio. Y bueno, la cuestión no queda acá. Nosotros les digo, durante los últimos 20 años hemos estado evaluando los efectos tóxicos, pues, de diferentes compuestos, compuestos como antiinflamatorios no esteroideos, beta bloqueadores, este, fundamentalmente también algunos hormonales como el 17-beta-estradiol, el alfa-estradiol, antibióticos. Y bueno, en este sentido, pues hemos encontrado diferentes respuestas, pero el trabajo no se queda así. Nosotros estamos trabajando también actualmente con algunos grupos específicos que están relacionados con desarrollar métodos para la remoción de estos contaminantes. Les decía, no es fácil, generalmente es a través de procesos de oxidación avanzada que nosotros lo podemos hacer, la remoción de estos contaminantes junto con métodos biológicos en combinación. También lo hemos trabajado con membranas. Y bueno, fundamentalmente esto lo hemos identificado. También hemos evaluado no solamente el impacto de estos compuestos en los organismos, sino también en la calidad de la carne. Con el Departamento de Alimentos de la facultad trabajamos y se ha evaluado que por la presencia de este tipo de contaminantes hay alteración en la calidad de las proteínas, en alteración de los lípidos, y obviamente esto hace que los compuestos ya no sean lo suficientemente eficaces para hacer alimentos funcionales, que actualmente es una de las tareas pues primordiales. Y pues esto también no queda aquí. Lo hemos trabajado, les decía, de manera integral, y nosotros pues estamos yendo fundamentalmente hacia tratar de legislar. De hecho, hemos estado trabajando, hemos estado en pláticas con el gobierno del Estado de México, específicamente con el Partido Verde Ecologista, que ha habido la oportunidad de que platiquemos sobre el proceso de desarrollo de legislación
en términos de contaminantes ambientales, porque les decía, de tipo emergente, porque les decía que en México no tenemos nada, hay mucha regulación en México en materia ambiental, sin embargo, nada relacionado con contaminantes emergentes, y bueno, esto hace que nosotros podamos, desarrollar estos procesos, ¿no? A manera de contribuir con la sociedad sobre los efectos que se producen de estos compuestos. Entonces, bueno, de mi parte sería todo. Si tienen alguna duda o comentario, quedo abierto a sus preguntas o comentarios. Muchas gracias, doctor. Es realmente una gran plática, a ver, sobre la parte de pues un medicamento que, pues básicamente es realmente un tratamiento para pacientes ya crónicos de diabetes. Y bueno, en el contexto, pues aquí de nuestro país, en México, que, bueno, diabetes es una de las principales enfermedades, bueno, de las comorbilidades más bien también que tenemos aquí, y bueno, también por nuestros hábitos alimenticios y muchos más factores, ¿no? Entonces, obviamente se espera que también, aparte junto con los antibióticos, los analgésicos antiinflamatorios, bueno, los encontremos en todos lados, ¿no? Es ese casi casi hasta microdosis podríamos tener ya en nuestro consumo de agua, porque bueno, como comentó en el inicio de su conferencia, de que pues ya está ya en agua potable, ¿no? Pero Sí. bueno, por ejemplo, aquí mi duda sería de que si ese consumo o pequeño consumo en agua potable es, por ejemplo, en el estilo de vida norteamericano, que lo consumen de agua de la llave, o por ejemplo en la mayoría de las ciudades de México, que pues es en la compra de garrafones o de botellas de agua. No Sí. sé si se ha hecho esa diferenciación o algo así. Sí, de hecho, en Estados Unidos no he visto muchos estudios donde se haga la medición de contaminantes emergentes en agua potable. Los he visto más en Europa, fundamentalmente en España. El Ujú. grupo del doctor Damia Barcelo, que es uno de los investigadores más connotados en el tema de contaminantes emergentes, ha evaluado la concentración. De hecho, ha sido en agua de grifo y ha sido en agua embotellada y se ha observado pues que las concentraciones de este tipo de contaminantes a lo mejor van a estar en el orden de nanogramos por litro, pero recuerden que la cuestión es toda la complejidad de componentes que se pueden encontrar presentes en agua potable y que pueden interaccionar entre sí. A lo mejor las concentraciones a las cuales se encuentran no van a ser muy elevadas porque son mucho más bajas que las que nosotros consumimos, sin embargo, pues sí tienen una alta posibilidad de interaccionar entre sí y además hacen el sistema complejo porque los alimentos que estamos consumiendo también tienen un impacto por la presencia de estos contaminantes y además no es únicamente a lo que nosotros estamos expuestos. El estrés oxidativo es un mecanismo multifactorial que puede generarlo pues prácticamente todo, los contaminantes ambientales, los medicamentos que consumimos. Y recuerden que el estrés oxidativo está relacionado a Alzheimer, a enfermedades neurodegenerativas, está relacionado a fenómenos de estrés oxidativo, está relacionado pues, problemas de neurodegeneración. Entonces, toda la mezcla de todo a lo que estamos expuestos, todo lo que comemos, todo lo que consumimos, es lo que puede tener en suma todos estos efectos importantes. De hecho, pues les decía, nosotros hemos comprobado estas concentraciones y aquí pues les presenté a lo mejor los datos de compuestos de un compuesto que es relativamente seguro y que además, como observaron en una de las gráficas, había a ciertas concentraciones, lo que se observaba era que el efecto oxidativo disminuía. Y esto es porque la metformina tiene un comportamiento hormético. A concentraciones muy bajas genera efectos tóxicos y a concentraciones elevadas genera fenómenos de protección.
Entonces, este es un fármaco que relativamente se comporta, aunque tuvo muchos efectos deleterios sobre los organismos, no fue tan radical, pero por ejemplo, ahorita nosotros en pandemia trabajamos con algunos medicamentos que son muy utilizados o que fueron muy utilizados en la pandemia. Por ejemplo, la fluoxetina, los antidepresivos, se incrementó mucho el uso con pandemia y se observó que las malformaciones eran muy radicales comparadas con las que les presenté ahorita en la presentación. Por ejemplo, había bifurcación de cabeza, había escoliosis muy marcada, de hecho los organismos estaban prácticamente doblados. En algunos casos los organismos no se desarrollaron y bueno, esto es muy grave, ¿no? También trabajamos en el laboratorio con la dexametasona y esa ahí lo trabajamos en dos especies como el Danio rerio, que es el pesebra que trabajamos en este estudio, pero también lo trabajamos con Cyprinus carpio, que es una especie de interés comercial. De hecho, es una de las especies que es altamente consumida en México por su alto contenido proteico y su bajo contenido en lípidos. Entonces, hemos encontrado muchas respuestas dispares. También trabajamos mezclas de paracetamol y ciprofloxacino que se incrementaron mucho en su uso con la pandemia y en mezclas binarias y las respuestas han sido mucho más radicales que los resultados que les presenté ahorita de metformina. Entonces, esto es muy variable y les decía, el problema de los cuerpos de agua es que los compuestos no se encuentran en forma individual, sino que siempre se encuentran en mezclas y que puede haber interacciones. De hecho, para hacer un estudio de interacciones se tiene que hacer un análisis isobolográfico para ver si es un antagonismo, un agonismo, si es un agonismo de potenciación, si hay un sinergismo, si hay una aditividad. Entonces, son muchas cosas, ¿no? Que se tienen que valorar en determinar estos efectos tóxicos. Ok, muchas gracias, doctor. Chicos, los invitamos a que en el chat escriban sus preguntas para que nosotros las leamos y, bueno, el doctor nos tenga a bien contestarlas. Por ejemplo, doctor, bueno, haciendo tiempo en lo que pues, los chicos se animan, en escribir, por lo general, pues utiliza, modelos biológicos un poco más grandes, ¿no? Como son, Danio Rerio, principalmente, ¿no? Peces que, ojo, podría considerarse, consumidores secundarios, ¿no? En ese Ujú. aspecto. Pero, por ejemplo, para este tipo de contaminantes en estudios más agudos, no ha utilizado organismos consumidores primarios como pequeños crustáceos, para diferentes ensayos tóxicos con algún medicamento o algo así por el estilo, en efectos agudos o crónicos. Sí, sí, nosotros hemos trabajado, ahorita les presenté la información con Dani Herrerio, sin embargo, nosotros hemos evaluado, por ejemplo, los mismos efectos en anfípodos como Yalela azteca, en crustáceos como Daphnia magna, también trabajamos en el laboratorio de especies de ranas, trabajamos con la rana toro y la rana mexicana, con Xenopus laevis y Litobates catesbellanus y hemos encontrado efectos muy similares en cuanto a toxicidad. De hecho, Xenopus laevis es una especie muy sensible y también hemos encontrado estas alteraciones en los ovocitos. De hecho, las malformaciones están muy presentes. Ahí utilizamos el protocolo FETAX y en este sentido, pues nosotros hemos determinado también estos efectos en organismos acuáticos. Hemos hecho lo mismo. De hecho, pues ahorita por cuestiones de tiempo solo les presenté los datos en una especie de peces, pero pues nosotros lo hemos trabajado en varias especies. En el laboratorio hay muchas publicaciones. Si ustedes están interesados, pues a mis correos electrónicos pueden solicitarme la información y yo les mando los datos en un libro de ecofarmacovigilancia que escribimos, pues se habla de todos los efectos en los organismos que hemos identificado trabajando en el laboratorio y que además también está muy presente en las revisiones sistemáticas. Pero también hemos hecho libros específicos. Por ejemplo, me tocó editar un libro con Springer de solamente el efecto de antiinflamatorios no esteroideos y es súper variable. Por ejemplo, em,
y sobre todo que son fármacos que nosotros consideramos muy seguros, ¿no? Por ejemplo, el paracetamol, el diclofenaco, el naproxeno, el ketorolaco, que pues, son relativamente sencillos y que los podemos conseguir sin prescripción médica, han generado muchos efectos. Y pues probando otros fármacos, pues nosotros encontramos una gran variabilidad. Entonces sí hemos evaluado en el laboratorio una gran respuesta de perfiles toxicológicos en diferentes especies, no solamente en peces. De hecho, ahorita estamos trabajando también ya los efectos en algunas microalgas pues para ver qué efectos, obviamente los biomarcadores que utilizamos cambian en cada organismo biológico, pero sí hemos encontrado respuestas muy dispares y de hecho eso es lo que fortalece el que nosotros podamos encontrar esa manera de llevar a cabo la legislación, porque en nuestro país hay muy poca información de estudios toxicológicos, son muy pocos los grupos que se encargan de estas cuestiones. Ya hay más grupos que se encargan en evaluar la presencia de estos contaminantes, grupos de química analítica, sin embargo, de los efectos tóxicos no hay mucha información, sin embargo, en el mundo sí hay y con lo que encontramos, pues nosotros podemos fortalecer esa parte. Aquí Perfecto, hay, doctor. hay una Sí, pregunta en el chat, sí, ¿no? sí, de hecho hay una pregunta, si quiero yo la leo. Ok. Dice Eric Acocal. Mi pregunta es con respecto al metabolito de la metformina. ¿Es más o menos tóxico que la metformina? Es más tóxica. La guanilurea es más tóxica que la metformina, porque tiene respuestas muy similares a la metformina. De hecho, el mismo tipo de malformaciones que les presenté ahorita son las que se presentan por la guanilurea, nada más que la guanilurea genera estas respuestas tóxicas a concentraciones mucho más bajas. Entonces, sí, las respuestas son muy parecidas, les digo prácticamente las mismas que la metformina, pero las concentraciones mucho más bajas a las que produce el efecto. Entonces, desde este punto de vista, pues es más tóxico el metabolito. En realidad eso es lo que pasa también. Les decía, no solamente las mezclas, generalmente en los cuerpos de agua. Nosotros tenemos transformaciones bióticas y transformaciones abióticas. Las bióticas están dadas por el metabolismo del organismo. Por ejemplo, los peces tienen la capacidad de biotransformar a los fármacos igual que los humanos y generan metabolitos de transformación. Pero además también las características abióticas del sistema como el pH, la temperatura, la actividad lumínica también tienen la capacidad de transformar. Las bacterias también tienen la capacidad de transformar químicamente a los compuestos y se generan los metabolitos. Entonces, muchas veces los metabolitos son más tóxicos que los compuestos originales. Por ejemplo, el diclofenaco no solamente genera efectos tóxicos per se, sino el 4 y 5 hidroxidiclofenaco, que son los metabolitos hidroxilados de este compuesto, generan efectos tóxicos mucho más radicales que el diclofenaco por sí solo. Entonces, el ibuprofeno, el 1 y 2 hidroxibuprofeno, el naproxeno, todos los hidroxilados generan más efectos y entonces ahí no solamente ya es las interacciones entre los fármacos que se encuentran en forma inalterada, sino también la presencia de metabolitos que contribuyen a los fenómenos de toxicidad. De hecho, pues nosotros trabajamos con los fármacos individuales, pero también lo hemos hecho con efluentes municipales, con efluentes industriales y con efluentes hospitalarios. Y por ejemplo, les puedo decir que un efluente municipal, únicamente utilizando 1% del agua, nosotros podemos tener mortalidades de hasta el 100%. Entonces, nos habla de que en mezcla la situación de toxicidad se hace mucho más compleja. Perfecto, muchas gracias, doctor. Maribel Méndez, comenta, doctor, gracias por su charla, bastante clara e interesante. Mi pregunta es, si existen datos de análisis en cuerpos de agua en México respecto a estos contaminantes emergentes y daños a la salud por el consumo de alimentos, entre paréntesis, pone como peces. Sí.
Con respecto a la ocurrencia, sí hay datos, sí hay algunos estudios que se han hecho, ya les decía que algunos grupos de química analítica se han dado a la tarea de hacer cuantificación principalmente en la UNAM y hay algunos estudios en el sur del país, en centros de investigación del Politécnico, que han hecho la cuantificación de contaminantes emergentes en aguas del Golfo o en cuerpos de agua muy específicos, por ejemplo, en lagos y ríos. Sin embargo, la información todavía es muy incipiente. Y con respecto al consumo por alimentos, no hay. De hecho, en el mundo son muy pocos. Ya en el caso de la metformina, en el review que les presenté, encontramos algunos efectos, inclusive se presenta en la sal de consumo humano, se encontraron concentraciones traza de metformina y se evaluó algunos efectos con cultivos celulares, pero en los órganos in vivo, en su totalidad, no se han determinado efectos tóxicos. Sin embargo, pues yo creo que hacia allá va la parte de investigación, ¿no? Simplemente que la parte de hacer la valoración de efectos tóxicos en humanos, pues es mucho más compleja por todas las cuestiones de ética que se deben seguir. Sí, queda claro. Sí, de hecho. Javier Arián pregunta, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuáles pueden ser los efectos sobre el sistema reproductor de estos contaminantes emergentes? Sí, por ejemplo, en este caso de la metformina, en la metformina, la fluoxetina, la difenilidantoína, los hormonales como el 17-beta estradiol, el alfa-etirinilestradiol, una de las respuestas que se mide mucho es la cantidad de vitelogenina, que es una enzima muy importante en el proceso de reproductivo. Entonces, lo que se ha observado con estos compuestos que se les denomina disruptores endocrinos es que la concentración de esta vitelogenina se encuentra muy elevada y esto generalmente lleva a un proceso de feminización en peces. Y esta feminización en peces pues no es que cambien los órganos. La gente cuando hablamos de feminización cree que cambian de órganos sexuales. No ocurre así. Lo único que cambia es que los órganos sexuales ya no son funcionales para el proceso de reproducción, que las cantidades de hormonas varian y por lo tanto ya no se pueden dar los procesos de fecundación. Entonces, pues obviamente la producción de peces se reduce en un cuerpo de agua. Y pues esta situación pues es muy importante. Entonces, a nivel endocrino se ha dado eso y obviamente se han medido algunas enzimas algunas hormonas que tienen que ver con los mecanismos de acción específicos de fármacos como la insulina, el glucagón, y se ha visto también incrementos en esta actividad, pero la más importante desde el punto de vista endocrino es el proceso de disrupción que producen por el incremento de vitelogenina en peces. Ok. Ángel Sánchez, pregunta que si ha realizado exposiciones agudas o crónicas a Dani Herrero a concentraciones de paracetamol. Con paracetamol hemos trabajado en estudios no paracetamol solo, si lo hemos hecho en mezclas con ciprofloxacino, que les decía que por pandemia tanto paracetamol como ciprofloxacino se incrementaron impresionantemente en consumo en la población y fueron muy prescritos en la pandemia. Y nosotros hicimos un estudio agudo con ciprofloxacino y paracetamol. Y obviamente también encontramos que en las mezclas hicimos los efectos en mezclas binarias y en los efectos individuales. Con respecto a los efectos individuales, se incrementó mucho la respuesta y obviamente se presentaron un mayor número de malformaciones y más severas que con respecto a los fármacos individuales. Javier Arián otra vez, bueno, pregunta, dice otra pregunta en cuanto a los, me imagino que metabolitos, ¿de quién se referir? Metabolitos de contaminantes provenientes de fármacos que están presentes en aguas de riego. ¿Es posible que puedan estar presentes en cultivos, por ejemplo, en hortalizas? Aquí todo depende de las propiedades físico-químicas. Obviamente, los compuestos que son muy
altamente liposolubles son los que pueden estar presentes. Los que son hidrosolubles, pues obviamente no van a estar presentes. Es como en el caso de los plaguicidas, los que son más liposolubles son los que van a estar o pueden estar presentes en cultivos de hortalizas, por ejemplo, en vegetales. Y sí se ha determinado ciertas concentraciones. A lo mejor aquí los que pudieran estar son los hormonales. Y sí he visto algunos estudios con 17 beta, con el alfa-etiliestradiol, que además es muy utilizado en los anticonceptivos orales. Entonces, y está muy presente o muy ocurrente en cuerpos de agua. Entonces, sí se ha identificado en ciertos alimentos la presencia, y sobre todo en vegetales, la presencia de estos contaminantes, pero estos tienen que ser muy liposolubles para que estos puedan estar presentes. Ok, perfecto. Por último, Daisy Anel Juárez pregunta, hola, hola, muy buena plática. La pregunta que tengo es, ¿cuáles son las perspectivas del proyecto que sigue? ¿Tienen ideas de propuestas para disminuir la concentración del metabolito de la metformina en agua? Sí, bueno, como les comentaba ya en la parte final de la plática, nosotros no trabajamos solos, nosotros somos un laboratorio que se encarga de evaluar los efectos o el perfil toxicológico de las sustancias. No propiamente nos encargamos a procesos de remoción. Sin embargo, sí trabajamos con grupos muy fuertes que se dedican a la parte de remoción de contaminantes, y ahorita estamos trabajando con procesos de fotocatálisis. Hemos trabajado con óxido de titanio, hemos trabajado con reacciones de fotofenton y fotofenton modificado. Hemos utilizado con ciertas hojuelas de ciertos catalizadores a través de procesos de fotocatálisis con ciertos bioreactores. Estamos trabajando con membranas modificadas poliméricamente, y hemos observado que hay un buen porcentaje de la remoción. Lo que les decía, el problema que hemos encontrado es que las aguas que son tratadas por estos procesos de oxidación avanzada obtienen características fisicoquímicas muy radicales. Por ejemplo, tienen pHs muy ácidos. Entonces, nosotros tenemos que hacer un tratamiento adicional para poderlas utilizar o para poderlas usar como aguas de reuso. Entonces, por ejemplo, para probar la toxicidad que viene después de estos procesos, nosotros modificamos el pH, porque si no los organismos se morirían más por el efecto tóxico de la sustancia, por el pH. Pero nosotros hemos observado que con estos procesos de oxidación avanzada hay una remoción entre el 80 y el 90% de estos compuestos. Y actualmente estamos trabajando con procesos de fitorremediación. Por ejemplo, estamos trabajando con plantas como Tifa latifolia, y estamos viendo que también tienen las plantas un buen proceso de fitorremediación, y también estamos trabajando con bacterias. De hecho, estamos haciendo actualmente análisis multigenómicos para caracterizar en cuerpos de agua todo el contenido de microorganismos que se encuentran presentes, fundamentalmente bacterias y hongos. Después se hace el aislamiento de esas bacterias y hongos, y les damos el sustrato específico y ponemos aguas contaminadas, y hemos visto que también tienen una buena remoción. De hecho, con algunas colaboraciones hemos visto que las bacterias tienen buen porcentaje de remoción en compuestos orgánicos de tipo hidrocarburo, como el antraceno, el fenantreno. Y ahorita lo estamos probando en fármacos, pero bueno, la parte es incipiente estos resultados que hemos obtenido. Lo que hemos trabajado más es con grupos que se dedican a la parte de procesos de oxidación avanzada, y les decía que hemos tenido muy buenos resultados de remoción. Perfecto. Bueno, si no hay más que alguna pregunta que comentar, si no, pues sí, con todo gusto, pues si alguien más tiene alguna duda, no sea ahorita, sino en el transcurso de la semana o algo así, pueden mandarnos este mensaje a la página de Facebook o al correo donde se envían todas las invitaciones. Y bueno,
podríamos estar mandándole las preguntas al doctor para que pueda contestarlas, sus inquietudes, a lo mejor estén interesados en abordar sus temas próximos de investigación referente a esta área que pues tiene una gran importancia ya en la actualidad, porque pues, no se le había dado pues el lugar, ¿no? Se ignoraba estos efectos que pudiesen tener pues todo lo que nosotros pues igual fabricamos para pues, en este caso para el alivio de algunas patologías que nosotros tenemos. Bueno, sin más que añadir, le presentamos la constancia que hacemos llegar a nuestro ponente del día de hoy. La Federación Farmacéutica Mexicana otorga la presente constancia al doctor Leobardo Manuel Gómez Oliván por su excelente participación como ponente en la conferencia Estudios ecotóxicos de la metformina empleando como bioindicador Danio Rerio, con una duración de 1 hora, el día de hoy, 14 de junio del 2022. Firma el presidente de la Federación Farmacéutica Mexicana, el maestro de Salud Pública, Jarín Ernesto González Pech. Muchísimas gracias, doctor. Le estaré mandando pues su constancia en el transcurso de este día, a sus correos para que la tenga. Muchas gracias por su participación, por siempre estar con nosotros y pues esperemos contar también con usted en alguno de nuestros próximos eventos o en los futuros que tengamos, ya sea este o el próximo año. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer, pues, dar a conocer los resultados que hemos obtenido en el laboratorio y pues les hago una invitación a que puedan conocer las actividades que se realizan en el laboratorio. Las puertas del laboratorio acá en la Facultad de Química de la Universidad Autónoma del Estado de México siempre están abiertas. Entonces, si ustedes quieren hacer una visita, si ustedes quieren conocer qué es lo que trabajamos en el laboratorio más a fondo, pues están pues cordialmente invitados y también en cualquier momento se contactan conmigo a través de correo electrónico, pueden hacer una estancia, pueden venir a trabajar en proyectos de tesis. De hecho, pues actualmente tenemos una maestría y un doctorado en ciencias y tecnología farmacéutica y una maestría y doctorado en ciencias químicas donde pues tenemos tesis relacionadas a estos proyectos de lo que les comenté hoy. Entonces, pues, la invitación está abierta a todos. Y muchas gracias nuevamente por la invitación. Un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo allá al Estado de México y pues esperemos volver a vernos después, que de hecho fue en el 2019. Claro que sí, muchísimas gracias. Y Muchísimas buena tarde gracias, a todos. doctor. Buena tarde. Chicos, por favor, en el chat pueden por favor poner su nombre completo. Se estará haciendo las constancias, tienen una duración más o menos, la emisión de 1 a 2 meses. Los estaremos llegando, bueno, le estaremos llegando la liga a sus correos. No es necesario que escriban sus correos con el registro que hicieron en la plataforma. Ahí tenemos la base de datos con su nombre para poder mandárselos. Y pues igual pueden estar pendientes de nuestra página de Facebook por cualquier los eventos que tenemos en puerta. De hecho, pues en octubre tenemos un congreso ya en modalidad presencial aquí en el estado de Puebla. Pueden revisar toda la información de los paquetes para que puedan asistir al evento. Es pues a nivel hispanoamericano. Entonces van a venir ponentes de diferentes países para que podamos, bueno, tener un conocimiento más enriquecido sobre pues las ciencias farmacéuticas en diferentes partes de Hispanoamérica, ¿no? ¿Dónde podemos consultar esta información del Congreso? En la página de Facebook de la Federación Farmacéutica Mexicana. Si ustedes entran a su cuenta de Facebook, buscan en la plataforma, pues, Federación Farmacéutica Mexicana o FEFARMEX México, y ahí van a encontrar la publicación está fijada.
de la página, entonces no tienen que buscar más, es lo que tenemos de primera instancia. Y ahí están todos los paquetes, dependiendo pues si se encuentran dentro de la República Mexicana o si nos están visitando pues de otros países. Si quieres agregar algo más, Karim, por la invitación a todos los que se encuentran aquí presentes, adelante, el micrófono es tuyo. Sí, muchas gracias. Pues nada, invitarlos a que puedan participar en